Bienvenidas y bienvenidos a Por la Izquierda a través de Ver TV Noticias todos los martes a las 9:30 de la noche y a partir de los días miércoles el programa queda también publicado en aporrea.org. Buenas noches, Nigmer. Buenas noches, Heiber. Así también nos está retransmitiendo Ondas del Cercado, radio comunitaria de Barquisimeto, y así le invitamos a las demás radios que nos vayan informando, aquellas que nos están retransmitiendo para ir haciendo mención a lo largo de los programas. Vamos a tocar hoy, Heiber, un tema en específico. Vamos a hacer un paneo sobre varias informaciones que han surgido en relación a las primarias de la Mesa de la Unidad Democrática. La secuencia de las informaciones van a ir desde los detalles técnicos en relación con lo que es el proceso electoral de primarias, las condiciones sobre las cuales se ha establecido esta primaria, hasta las últimas declaraciones, protestas y pataleos por parte de diversos sectores de la Mesa de la Unidad Democrática por su disconformidad en relación con la metodología que se está aplicando. Unas primarias poco democráticas, un método de cooptación de la Mesa de la Unidad Democrática parece imponerse. Pero vamos a ver la primera información y la comentamos. Esta la tomamos del portal de Últimas Noticias y se titula así: MUD escogerá en primarias candidatos en 38 circuitos. Al final de este proceso electoral que se va a definir por parte de la Mesa de la Unidad Democrática, se va a lograr escoger 42 candidatos, lo que equivale más o menos al 29% de los curules que se disputarán en la Asamblea Nacional. La Mesa de la Unidad Democrática ha decidido establecer un método de consenso y tratar de imponerlo, aún a pesar de que hay que reconocer que en las primarias anteriores la cantidad de circuitos eran 17 y esta vez se duplican la cantidad de circuitos por las que se va a disputar a través de las primarias los cargos. Sin embargo, todavía queda el sinsabor dentro de la gente de la oposición en relación al hecho de la aspiración a hacer unas primarias mayoritarias, colectivas, que sean de todos los circuitos. Además, hay un elemento adicional, Heiber, que es que se paga por inscribirse. 150.000 bolívares debe pagar quien se inscribe. O sea que tampoco es libre la posibilidad de la inscripción. Y un dato adicional es que el proceso electoral se cuantificó que si fuese por todos los circuitos costaría 11 millones de bolívares y la Mesa de la Unidad Democrática ha declarado que no tiene suficiente dinero para poder pagar todos estos gastos que implicaría el hecho de hacer unos procesos electorales en todos los circuitos, por lo que se impone el hecho de la necesidad de no hacerlo en todos los circuitos. Bueno, realmente es un ejercicio democrático bastante restringido, ¿no? Cuando vemos que apenas 29% de los cargos a disputar pues van a ser electos a través de las primarias por parte de la Mesa de la Unidad Democrática, además de esta restricción monetaria para poder financiar todo este proceso electoral. Lo cierto es que recordemos que nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece la obligatoriedad de que los partidos políticos elijan a sus postulados de manera democrática en elecciones internas y realmente eso ha sido pues bastante cuesta arriba en nuestro sistema político, ¿no? A pesar de que esto constituye un avance respecto a las elecciones primarias del 2012, aquellas donde se quemaron los cuadernos de votación, Nigmer, al final de la jornada. Si bien esto constituye un avance, pues está generando toda una serie de resquemores, de reclamos, de molestia por parte de diferentes dirigentes que se han sentido algunos excluidos de este proceso de designación de postulados. Pero al respecto vamos a ver la próxima. Así es, la próxima noticia que hemos seleccionado es tomado del portal de elcambur.com.be y la información dice así: la oposición no puede sufrir candidaturitis ni planchitis. Es una declaración de Chuo Torrealba, secretario general de la Mesa de la Unidad Democrática, ante la serie de protestas que se han generado como consecuencia de la pelea por los cupos que se han generado para poder acceder a la posibilidad de ser candidato de una vez. Y aquellos que han tenido que optar por inscribirse para poder participar. La repartición de los partidos más poderosos dentro de la Mesa de la Unidad Democrática han buscado imponer nombres
que aun cuando ellos dicen que son por consenso, al final pareciera que no hay tal consenso. Y ante el reclamo de la necesidad de primarias mayoritarias, pues el secretario general de la Mesa de la Unidad Democrática ha planteado el hecho de que hay que tener mucho cuidado y mucha prudencia porque dentro de la oposición no se puede estar sufriendo ningún tipo de desvío en relación con lo que son los dictámenes de la cúpula de la Mesa de la Unidad Democrática. Y este tipo de discurso suena bastante evocador de discursos de otros partidos políticos, incluso Familiar, ¿verdad? muy familiar, ¿no? Recuerdo particularmente todo el proceso de organización de diferentes elecciones internas en el PSUV, cuando se comienza a reclamar el ejercicio democrático por parte de las bases, pues siempre está muy bien tomar la retórica de recordar la importancia de la unidad, de que no se puede competir abiertamente, sobre todo en aquellos circuitos donde se puede fracturar el consenso. Lo cierto es que se convierte en un subterfugio para legitimar unos consensos que realmente no representan un ejercicio democrático en la medida en que las bases no participan. Si las bases no participan del llamado consenso, pues es un ejercicio que está muy lejos de ser democrático. Y bueno, y las excusas están, por supuesto, de primera mano. Podemos verlo en la próxima información que la tomamos de aporrea.org. Vemos el titular de Aporrea que nos dice: Chuo Torrealba insinúa que es culpa del gobierno que no convoque a elecciones primarias generalizadas. ¿Qué dice Chuo Torrealba en estas declaraciones de la Mesa de la Unidad Democrática? Que como nosotros vivimos en un régimen dictatorial, ¿quién ha dicho que hay elecciones en regímenes dictatoriales? Una cosa bien curiosa. Él acusa que como hay una dictadura, ellos no pueden hacer un proceso electoral masivo de primarias porque pues, estamos en una situación muy particular, en donde apenas entonces, como ellos consideran que hay medio democracia, entonces ellos también practican la medio democracia dentro de la Mesa de la Unidad Democrática. Lo curioso es que esta medio democracia que van a practicar, además son con las máquinas del Consejo Nacional Electoral que cuestionan ellos, que son parte y cómplice de la medio democracia del régimen dictatorial que se vive hoy en día. Sí, recordemos que la Mesa de la Unidad Democrática consuetudinariamente acusa y señala siempre de que hubo algún tipo de manejo oscuro en las elecciones o en las diferentes contiendas electorales que se han realizado durante estos 15 años, que ya son 19 las jornadas electorales que se han celebrado. Pero a pesar de hacer diversos señalamientos, la propia Mesa de la Unidad Democrática avala las 18 auditorías que se realizan durante y después de cada proceso electoral. Auditorías, bueno, que vamos a ver cómo las van a avalar en estos procesos internos y no que salga algún actor también después de esta jornada interna de la MUD impugnando los resultados, como bien ocurrió en la jornada de aquellas primarias del año 2012 de la Mesa de la Unidad Democrática. Y como tú bien dijiste, terminaron quemando los cuadernos para evitar que se fugara la información de quién votó, como si el Consejo Nacional Electoral no tuviese respaldo de ello. Pero además, eso negó la posibilidad de las impugnaciones de los resultados. Recordemos a Antonio Ecarri reclamando el hecho de que lo habían estafado en la ciudad de Caracas para imponer a Ismael García, que al final terminó siendo derrotado en la ciudad de Caracas. Yo quiero hacer esta precisión, Eiber, porque quizás algunos elementos que están en la mesa, de la Mesa de la Unidad Democrática, pueden tener algún tipo de sentido, pero el problema son las grandes contradicciones que se generan producto de su discurso. Digo sentido en su propio discurso. Ellos hablan de que hay una dictadura, entonces ¿cómo puede ser que dentro de una dictadura que ellos acusan existe en Venezuela, ellos utilicen las máquinas de los dictadores para poder generar un proceso electoral de primarias, pero además restringen la cantidad de primarias echándole la culpa al gobierno de que es dictatorial? Es una cosa en verdad absolutamente enrevesada, rebuscada, incluso de falta de posibilidad de tener argumentos mucho más serios y que al final termina, por supuesto, desprestigiando y logrando desmovilizar a quienes de alguna u otra manera pudiesen sentirse identificados con el hecho de poder ir a participar en estos procesos electorales. Vamos a ver la siguiente información, Pinky, que la tomamos de El Universal. Esto
Esta se titula Causa R pide rectificación a la MUD sobre decisión de primarias parciales. ¿Qué es lo que está pasando? Está pasando que producto precisamente de esta incongruencia por parte de la dirección, por parte de la cúpula de la Mesa de la Unidad Democrática, se están generando profundas disconformidades por parte de diversos sectores que no tienen el control absoluto de la Mesa de la Unidad Democrática como Acción Democrática o Primero Justicia, que por cierto van cómodos, van en góndola. Ya Ramos Alud va a encabezar una candidatura por lista y por consenso. En el estado Miranda, ante la presión de Primero Justicia y Acción Democrática, se logró el consenso Miranda, que es la designación de todos los candidatos por cada uno de los circuitos, por cierto, de circuitos que son generalmente salidores. Ahí la gente se mató literalmente por tratar de quedar en esos puestos salidores, porque ellos consideran que de inmediato son ya candidatos oficiales, ya se pueden echar a dormir y se tiran a la hamaca porque ya son diputados. Por supuesto que esos, que precisamente son los más álgidos y que debieron haberse disputado en primaria para que se debatiera en función precisamente de la participación de la gente y la decisión de sus propias bases mayoritarias en esos partidos, en esos municipios, pues al final se terminó imponiendo y se terminaron imponiendo estos candidatos, cosa que, por ejemplo, en el estado de Bolívar también generó resquemor porque la gente de la Causa R piensa que tiene la posibilidad de en primarias de acceder a muchos más curules de los que pudo acceder en un consenso en donde se excluyeron a figuras estelares por parte de este partido político. Pero además Andrés Velázquez es uno de los primeros que hace público su descontento. Ya hace más de una semana, Nímer, él fue una de las primeras voces que vimos en los medios de comunicación reclamando esta falta de ejercicio pleno democrático a través de las primarias, que en este caso pues afectaba a la fuerza política de la cual él forma parte. Este tipo de consenso como eufemismo para restringir la participación de las bases de la oposición, pues es también el que ha llevado a que Primero Justicia se ufane de que es la primera fuerza en cantidad de postulados como candidatos a estas elecciones primarias. Entonces, bueno, si es un consenso impuesto entre Primero Justicia y Acción Democrática, ¿cómo no van a ser ellos precisamente los mayores beneficiados de estos consensos y de estas postulaciones que, como ya dijimos al inicio, apenas alcanza el 29% de los candidatos por los que se va a competir en el venidero proceso electoral para la Asamblea Nacional? Pero siguen las molestias como consecuencia del método que se ha aplicado por parte de la Mesa de la Unidad Democrática para tratar de imponer consensos y desplazar el ejercicio de la democracia representativa que tanto defiende la misma oposición venezolana. Y esto podemos verlo en la siguiente información. Vamos a poncharlo del portal de Globovisión. María Corina Machado pide a la MUD primarias en todo el país. María Corina Machado ha sido una de las beneficiadas por el consenso Miranda. Ella, además, por considerar ser una perseguida política por parte de la oposición, ha permitido que garantice su curul en puesto salidor. Además, recordemos que ella pierde su curul porque opta por otro trabajo, o por lo menos así se reconoce cuando representa o es nombrada por otro país como representante ante la Asamblea de la Organización de Estados Americanos, y jugada que le salió el tiro por la culata porque eso inmediatamente la descalificó como diputada de la Asamblea Nacional. Sin embargo, pretende volver a repetir, incluso sumándose a ese lote de candidatos que, aun cuando ella no está detenida, ha decidido la MUD postular precisamente por la posibilidad, o por la detención o por la posible detención. Entre esos también está el mismo Leopoldo López, el mismo Antonio Ledesma y Ceballos, con lo cual se pretende que a través de la inmunidad parlamentaria se pueda evitar, en el caso de María Corina y en el caso de los que están detenidos, puedan ser liberados a través de este mecanismo. Por supuesto que esto traerá mucha cola, porque Leopoldo López, además, recordemos que tiene una incapacidad
para poder ser postulado producto de una inhabilitación, producto de una investigación que además ya tuvo su decisión en relación con un manejo inadecuado de fondos públicos que ha traído como consecuencia el hecho de que él no pueda ser candidato, creo que hasta el 2017, 2017 ya. si más no me Bueno, pero faltará agua todavía por correr debajo del puente. Habrá que ver los diferentes pronunciamientos de los poderes públicos respecto a estas inhabilitaciones y habrá que determinar, esclarecer en qué medida son inhabilitaciones administrativas o inhabilitaciones políticas, que es lo que por lo general aducen las fuerzas de la oposición. Nígmer, otro de los que ha levantado su voz en contra de este proceso es Claudio Fermín, que incluso lo escuchamos por radio recientemente diciendo que a él la construcción de un consenso de los acuerdos como regla general en un proceso de negociación le parecía pues bastante legítimo. El problema es haber repartido cargos como si estuvieran en la cocina de uno de los amigos, departiendo un rato y distribuyendo las cuotas de poder. Una voz interesante, que no es parte, por cierto, de la mesa de la Unidad Democrática, porque además Claudio Fermín creo que no tiene ya ni partido, pero no deja de ser una referencia por haber sido ex candidato presidencial, alcalde de Caracas, por cierto que también estuvo detenido unos meses por un problema de manejo de recursos y que, por cierto, además también comparte programa en Ver TV Noticias una vez a la semana. En todo caso, Claudio Fermín se suma a estas voces disidentes dentro de la oposición que están criticando el método porque además se genera una expectativa que en algún momento, recordemos, la oposición se ufanaba de que había convocado a primarias cuando el Partido Socialista Unido de Venezuela había decidido optar por la cooptación, por el método de designar a dedo a sus candidatos. Hoy los dos van a primarias y unos van más a primarias que otros. Lo que está de trasfondo, Eiber, podremos analizarlo en otro programa, sin duda alguna, pero pareciera que al final estas son unas primarias comprometidas y obligadas, son unas primarias cooptadas, como consecuencia del hecho del manejo de la técnica electoral que cada uno de los polos de la polarización están manejando para poder lograr el objetivo de imponer desde las cúpulas los candidatos. Un próximo programa debería ser también entonces las primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela. Vamos a cerrar entonces con la última información que tenemos a tiro, gracias a que Pinky la poncha rápidamente en nuestra pantalla. Es de elcambur.com.be y dice: rebelión en las filas opositoras, se resquebraja la unidad. El cambur.com.be hace una investigación, logra información de primera mano en relación a un sector interno de la Mesa de la Unidad Democrática que introduce al Tribunal Supremo de Justicia una demanda en contra de las primarias dentro de la oposición. Nos parece interesante esta información del Cambur porque no ha tenido repercusión en ningún medio, apenas la hemos podido ver en el Cambur y conocemos al equipo de la gente del Cambur, Rodolfo Rico y su gente, y sabemos de la seriedad de su nivel de investigación, por lo que nos llama mucho la atención y convocaríamos a la oposición venezolana a que informara si realmente hay un sector de la oposición que está demandando ante el Tribunal Supremo de Justicia, y además nos parece extraño que sectores del gobierno que puedan tener acceso a la información sobre esta investigación o esta solicitud no hayan tampoco hecho mucho ruido en relación con esta situación tan particular. No ponen nombres de los demandantes, asumen que es una información de primera mano dada a lo interno de la Mesa de la Unidad Democrática por parte de los sectores que están reclamando el hecho de que el mecanismo de las primarias se ha modificado en función precisamente de la demanda de quienes están solicitando se interponga el Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, y lo que ya nos está demandando, Nígmer, es el final del programa por el tiempo. Se nos ha ido por la izquierda por el día de hoy. Sin embargo, yo quiero despedir el programa no sin antes recordarle, bien porque usted sea militante, seguidor de las fuerzas de oposición que adversan al gobierno, bien porque usted sea militante o seguidor de las fuerzas que respaldan o que apoyan al gobierno, a que estamos en el pleno derecho de pedirle al Consejo Nacional Electoral, que es nuestro poder electoral, que por favor nos informe acerca de
los niveles de participación o de abstención que van a ocurrir en estas elecciones primarias, tanto de la Mesa de la Unidad Democrática como del PSUV. Recordemos que el poder electoral es un poder del Estado venezolano y responde precisamente a toda su población que de manera soberana pues ha elegido a sus representantes para que a su vez designen a quienes encabezan cada uno de los poderes públicos. Lo comento porque así ocurrió recientemente en las elecciones del PSUV, donde a pesar de haberse servido de la plataforma del Consejo Nacional Electoral, el PSUV nunca nos develó, y tampoco el Consejo Nacional Electoral, cuál fue el nivel de participación o de abstención. Aspiramos que en estas elecciones primarias de la MUD y en estas próximas primarias también del PSUV, por favor el país pueda enterarse de los niveles de abstención. Sí, el argumento que da el Poder Electoral y las mismas organizaciones es el hecho de que son actos privados de los partidos políticos. Ahora, lo interesante es que en estos procesos de primaria que vienen, resulta ser que lo que no es privado es la data en donde están cada uno de nuestros nombres, porque de las dos elecciones primarias se van a desarrollar con el padrón electoral de todo el Registro Nacional Electoral. Por lo tanto, si mis datos no son privados, yo también deseo tener los datos de los resultados de cada uno de los procesos en las primarias. Nos vemos entonces hasta el próximo martes por la izquierda. Nos vemos hasta el próximo martes.